Mi nombre es Carla Coral, pertenezco al Instituto Superior Tecnológico Japón y el día de hoy voy a hablar sobre el cuarto Congreso Iberoamericano No contra el Abuso Sexual Infantil. Voy a hablar sobre varias ponencias que hubo en esta trayectoria, especialmente del día sábado, centrándonos en el ámbito educativo, en cómo podemos ayudar dentro del ámbito educativo. Las ponencias del día sábado o del día 2 del Congreso son las siguientes. El conversatorio entre la licenciada Karina Fonseca y la licenciada Patricia Barrera. 2. Tenemos la trabajadora social de la Fundación Nuevos Horizontes Ecuador con su moderadora, la licenciada Joana Zambrano. 3. Coordinadora del área de participación y cultura de la ONG Servicios y Acciones por la Infancia, SAI Uruguay, con su moderadora, la doctora Mariela Vera. 4. Fundadora ONG Creer Sí, con su moderadora, la licenciada Clelia Aceveri. 5. Fiscal del género de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, con su moderadora, la doctora Irma Bosques. 6. Gerente general del Centro Skinner con su moderador, el doctor Ludwig Alfaro. Como primera intervención tenemos el lineamiento para identificar una violencia sexual infantil. En este punto intervino la licenciada Patricia Barrera. Los primeros puntos van a ser sobre cómo nosotros como docentes podemos ayudar a estos niños que son víctimas de lo que es la violencia sexual o abuso sexual. Ella nos explicaba que hay varios signos de alerta. El primero y el principal, que es el más fácil de identificar, lo podríamos decir así, son los signos físicos. Estos signos físicos aparecen en las extremidades y en lugares más evidentes. Aquí aparecen moretones, aparecen golpes, rasguños y también lesiones o autolesiones. El comportamiento. En el comportamiento aparecen cambios muy drásticos. Digamos, si un niño era alegre, de repente comienza a sentirse mal, comienza a ser muy triste o a veces puede reaccionar con ira. Entonces son cambios de comportamientos muy al extremos. Si este niño era una persona reservada, de repente aparece con ira; si era una persona muy alegre, aparece con tristeza, etc. También tenemos las relaciones sociales. En relaciones sociales, es decir, bueno, como estudiantes, el niño ya no quiere relacionarse con sus compañeros. Es decir, no solo hablamos en el tema recreacional, sino también en el tema de educación. Entonces, si hay trabajos entre parejas, él no lo quiere hacer, no quiere que nadie se acerque porque tiene miedo a ser lastimado. Tenemos también el cómo evitar la revictimización. En esta intervención nos ayudó la licenciada Karina Fonseca, que nos dio varios tips. Uno de los principales tips decía que para esto, para no afectar a la víctima, tenemos que saber mucho de rutas y protocolos, que es en lo que nosotros como docentes o futuros docentes tenemos que saber. Primero tenemos la manifestación, en la que es que el niño manifiesta que ha sido violentado sexualmente, y nosotros como docentes intervenimos en el segundo paso, que es escuchar. Aquí se practica mucho lo que es la escucha activa. Es decir, no se hace preguntas bombardeadoras donde hagamos que el niño recuerde esa situación. Simplemente escuchamos lo que dice el niño y lo tomamos textual. No le preguntamos, como decir un ejemplo, pero ¿qué te hizo? ¿Cómo te hizo? ¿Y cuándo fue? ¿Cómo fue? No.
simplemente escuchamos y nosotros tratamos de, ¿cómo diría esto? Inferir en lo que el niño nos dice. Como tercer paso, nosotros como docentes remitimos al DS. El DS nos va a explicar qué ruta va a seguir, cuál es el protocolo. Lo único que nosotros es que hacemos es remitir al DS. Posteriormente, el DS informa a la familia para explicar a la familia de la víctima cuál es la ruta y protocolo que se va a seguir para el bienestar de su niño. Como quinto paso tenemos informar al distrito. Eh, el distrito lo que viene a hacer es toda la parte legal para poder ayudar al niño, y con eso también viene la denuncia en la fiscalía. Esta ruta y protocolo es más cuando la persona, digamos, cuando el agresor está en la familia, más no cuando el agresor se encuentra en la institución educativa. Entonces, como siguiente punto tenemos qué pasa cuando el agresor se encuentra en la institución educativa. ¿Cuál es la ruta o protocolo que se debe seguir cuando, en este caso, el agresor es un docente, es un rector o cualquier ente administrativo? Tenemos la ruta y protocolo. El primer paso siempre va a ser la manifestación del niño en lo que él nos va a decir, pero aquí también puede ser lo que nosotros eh, vayamos visualizando, observando como docentes. La escucha, que ya hablamos anteriormente, también de la escucha activa. Y aquí lo primero, como tercer paso, es informar a la familia. Decir, ¿sabe qué? No decir directamente tal persona es, no. Es, bueno, téngale mucho cuidado a su hijo porque yo veo este cambio, estos comportamientos, veo lesiones, veo moretones, eso. Aquí no se remite al deseo, porque si, digamos, es una persona dentro de la institución, es el docente y es el DS, es el rector, lo que sea, no se remite al DS, sino directamente a distrito para que ellos sean los que específicamente entren a resolver este caso. Nosotros no podemos, bueno, nosotros como docentes no podemos empezar una investigación, sino el distrito es el que empieza esto y él también pondrá la denuncia posterior a esto. Los signos de manifestación que no sean físicos. Bueno, nosotros como docentes ya al rato que llevamos un largo periodo con los niños formamos un vínculo. Entonces, muchas de las veces uno ya sabe qué es lo que está pasando. Como digo, ya tenemos esa parte de inferir dentro de que el niño está cambiando su comportamiento, algo pasa, algo no es normal en él, de estos cambios drásticos. Entonces, no es necesario que nosotros nos pongamos a revisar al niño a ver si tienes moretones, déjate ver, no, sino es esto de inferir en la parte de lo que es de comportamiento. Para eso también nos dieron varios signos que son el comportamiento y en el aprendizaje. En el comportamiento intervenió la licenciada Patricia Barrera, que dijo lo siguiente, que dentro del comportamiento hay cambios externos o radicales, que ya hablamos anteriormente, que es que el niño es como una persona desconocida para sí mismo. Entonces, si era una persona súper extrovertida, le gustaba participar en todo, eh, siempre ayudaba a los demás, de repente él se muestra alejado. Y es por la tristeza. Tristeza que puede verse de dos formas, en llanto o en ira. ¿Qué pasa cuando es en llanto? El niño es muy sensible. Entonces, no, no quiero esto y llora, no, no quiero el otro y llora. Pero cuando se muestra con ira, no quiere saber nada. Entonces,
digamos, si es un niño de 5 años y nosotros como parvularias le decimos, pinta el animalito y él simplemente lo que hace es coger y tachar porque tiene rabia de esto, tiene rabia de la felicidad, porque entendamos que el niño se siente aquí como la víctima, pero también se siente como un culpable. Entonces, por mi culpa pasó esto, por mi culpa el otro, y no quiere saber nada. Como digo, esto se presenta de dos formas, de tristeza o de no. En la parte de aprendizaje, para esto intervino la licenciada Karina Fonseca, lo cual nos dice que el nivel de aprendizaje, digamos, si un niño era bueno, comienza a bajar. Y este no tiene nada que ver con un problema de aprendizaje, porque cuando tiene un problema de aprendizaje, bueno, antes de esto nosotros como docentes nos damos cuenta por una evaluación o valoración que se le hace al niño. Pero lamentablemente esto es muy drástico. Si nosotros, digamos, vimos al niño un día lunes que él hacía sus tareas normal, que todo estaba bien, de repente el martes le vemos que él ya no quiere copiar, ya no quiere saber nada, porque se siente con esta tristeza y al mismo tiempo con esto de que la vida ya no puede más. Entonces él ya no puede más con este tema de digamos, de integrar, o sea, de relacionar muy bien sus emociones. Recordemos que está en una etapa donde él está solo, no ha dicho nada y es por el miedo de que el agresor le agreda a él y a la familia. Entonces, aquí es cuando no hay un apoyo con el niño y también se manifiesta en problemas de aprendizaje que él simplemente ya no quiere aprender y ha perdido el interés. Como siguiente punto tenemos el caso de Paola Guzmán. Este caso fue un caso que a nosotros como docentes, como país nos sacudió muchísimo porque es muy lamentable lo que pasó con esta niña, bueno, con esta adolescente. Entonces, es más para que nosotros nos enfoquemos de que no caigamos en los mismos errores como docentes. El caso de Paola Guzmán es una adolescente que sufrió, fue víctima de acoso, violencia y abuso sexual en la institución donde ella estaba. Eh, el vicerrector la violaba, abusaba de ella desde los 14 años. Consecuente de esto, ella quedó embarazada. Le practicaron un aborto el mismo doctor de la institución. Ese también dijo que le ayudaba, obviamente, a ella para que no tenga este embarazo, pero las personas adultas y en esta institución sabían que lo que estaban haciendo era algo ilegal, pero manipularon a la adolescente para que ella simplemente no dijera nada. A la edad de los 16 años, ella se suicida y esto ocurrió el 12 de diciembre del 2002. Este hecho fue muy lamentable en lo que es a nivel educativo y nosotros como futuros docentes porque nadie dijo nada. Eh, todo esto se llegó a descubrir tiempo después, pero en ese tiempo no hubo ni una docente ni miembros de la institución que hayan denunciado este caso y es por el miedo, porque como docentes existe este miedo, este mito de que no, de que si denuncian, pues es buscarse problemas, que les van a echar del trabajo y aparece esta típica frase que es incluso hasta un poco egoísta de que es que yo no quiero hacerme problema, mientras yo no me haga problema, todo va a estar bien, pero recordemos que nosotros como docentes es el salvaguardar la integridad del niño, ayudar al niño y no es cierto como digo, es un mito de lo que dicen, no digo nada porque no quiero problemas, no quiero que me boten mi trabajo, entonces es muy importante enfocarnos en esto de que podemos ayudar a este niño, podemos cambiar la vida de esta persona. Tal vez si esta adolescente hubiera contado a alguna maestra que como anteriormente nosotros ya inferimos porque
tenemos un vínculo tan fuerte con los niños durante un año lectivo que podemos evidenciar qué problema tiene. Tal vez si se hubiera hecho algo por esta adolescente la tendríamos hoy en día y no fuera otro caso más lamentable de abuso sexual. Para esto, hemos topado varios puntos de que, bueno, a nivel educativo, ¿cómo podríamos ayudar para que no se vuelva a repetir este caso como de Paula Guzmán? Entonces, la intervención que hizo la licenciada Karina Fonseca es muy útil. Por ejemplo, tenemos las escuelas para padres. Las escuelas para padres vienen a ayudar a los padres, porque hay que tener en cuenta que no solo cae la culpa con nosotros a nivel educativo, sino también a los padres. Entonces, pero como a nivel educativo sí podríamos ayudar, es charlas, proyectos, orientando a que los papás tengan un vínculo entre padres y hijos, porque si existe este vínculo en los primeros años, el niño va a tener esta confianza. Dentro de educación, nosotros sabemos que esta es la teoría del apego. Entonces, dentro de la teoría del apego dice esto, que si nosotros tenemos un vínculo con nuestro hijo de una manera segura, de un apego, digamos que se base en confianza, nuestro hijo va a ser una persona con confianza en sí mismo, no tener problemas. Hablamos de eh, que no va a ser desestable emocionalmente, sino va a tener esta estabilidad emocional, porque lo que más juega aquí dentro del abuso sexual, los agresores siempre tienen un patrón de manipulación, un patrón de chantaje. Entonces, si este niño tiene este apego o este vínculo de confianza con su padre, entonces el agresor no va a tener de dónde chantajear, de dónde manipular. Entonces, es muy importante guiar a que los padres formen este vínculo desde los primeros años de vida con sus hijos para no tener problema en años posteriores. Para eso también nos da que dentro de este vínculo tenemos que fortalecer varios tips, que es el identificar su cuerpo, decirle al niño, este es tu cuerpo, o sea, no te pueden tocar en tus lugares íntimos, no pueden tratarte mal, no pueden pegarte sin algún motivo, porque recordemos que la violencia no es justificable. Entonces, no es que yo digo, ay, es que me cayó mal tal persona, yo le pego. No, la violencia no es justificable bajo ningún ámbito. Entonces, es identificar tu cuerpo. No, nadie te tiene por qué estarte topando ni pegando. Entonces, si nosotros proyectamos este primer paso, también tenemos que hacer el segundo paso, que es respetar su cuerpo. Es decir, si yo hablo de que una persona no te debe de pegar, entonces, pero si yo voy y pego al niño como padre de familia, voy y le golpeo, él no capta eso. O sea, yo no tengo que hacer daño a nadie, pero otras personas sí me lo pueden hacer. Entonces, aquí es donde volvemos al mismo tema de lo del agresor. Entonces, el agresor utiliza todo esto en la contra del niño de que tú tienes la culpa, yo te pego por tu culpa, yo hago esto por tu culpa. Entonces, ese es el problema, no obligar. Esto es lo primordial, no obligar. Por ejemplo, si yo tengo un niño y le digo, es que tienes que saludarle, digamos, a tu tío, y él dice no, no es que yo digo, no, salúdale y le comienza a pegar y le comienza a hacer cosas, no, porque él tendrá sus motivos. Ahora, no quiero que esto se interprete como que el niño puede hacer lo que él quiere, no, sino que se llega a un consenso, es decir, a lo que hablamos de la escucha activa, o sea,
tenemos que escuchar, tenemos que saber por qué el niño no quiere acercarse a esta persona y no obligarlo, porque posteriormente él mismo lo hará. Sí, así es el bienestar para él, porque recordemos que tal vez nosotros veamos una portada de la persona, pero no lo que sea la otra. Entonces, si él lo desea, él se va a acercar, porque si nosotros le comenzamos a obligar desde pequeños, él va a pensar que está bien que le obliguen a hacer cosas que él no quiere. Hablamos en el tema de abuso sexual. Cuando un niño dice, no, no me toques, y él le obliga, él accede porque piensa que es normal, que la palabra de él no importa, que solo lo que los demás quieran importa. Entonces, todo esto es lo que comienza a afectar. Entonces, tenemos la intervención y énfasis de la licenciada Patricia Barrera en lo que es el vínculo entre padres y hijos. Y dentro de lo que es este vínculo que ya habíamos hablado de la teoría de apego, también habla de que tenemos que ser coherentes. Tenemos de que si nosotros decimos que nuestro niño tiene que ser respetado, empecemos a respetar desde la casa, no a excluirle, a tratarle de incluir en la familia, de que ver que él tiene valor, que es una pieza importante dentro del hogar. Tenemos el abuso sexual infantil y sus consecuencias desde la experiencia del Centro de Atención Integral Fundación Nuevos Horizontes con la moderadora licenciada Johanna Sombra. Dentro de esta fundación, ella nos explicaba que existen varios factores de riesgo. Está el entorno familiar donde se neutraliza la violencia, la ausencia de autonomía económica, todos estos factores de riesgo que ella nos iba nombrando, decía que es en base a una cosa. El agresor, él no va y ataca al primer niño, sino que ya lo estudia. Y él utiliza estos factores de riesgo a su favor. Entonces, es decir, eh, si el niño no tiene un vínculo muy fuerte con lo que es el padre de familia, él lo comienza a utilizar. Es que a ti nadie te quiere, porque tú eres esto, porque tú eres el otro, lo comienza a manipular de forma que él se sienta culpable y sea vulnerable para el agresor. También topamos lo que es la economía. Dentro de la economía, cuando no hay un sustento económico, el agresor utiliza esto de que no, ¿quién te va a hacer caso? Tú no tienes dinero, yo soy esto, yo soy el otro. Entonces comienza a manipular al niño. Hablamos de un sustento económico también cuando son familias monoparentales. Entonces, como son familias monoparentales, el adulto trabaja demasiado y tal vez no pone atención a lo que en verdad está ocurriendo con sus niños y el agresor utiliza esto a su favor. Si el niño pasa muy solo y todo, él comienza a manipularlo de esta forma. A veces, muchas de las veces dicen, les mienten que les van a dar dinero para que ayuden a sus familias y todo esto es un problema. Tenemos las consecuencias de las víctimas, que es el aislamiento social, conductas suicidas, depresión, agresividad. Todo esto, lo que hemos nombrado de las secuelas de la víctima, es lo que lo conocemos como un post-trauma, ¿sí? Todo esto aparece porque el niño siente culpabilidad, él se siente mal, él piensa que él es el culpable, que lamentablemente a los demás niños no les pasa, que él debió haber hecho algo mal. Entonces todo esto aparece en lo que es la parte psicológica del niño. Entonces, para poder ayudar de esta forma al niño en el ámbito educativo, bueno, como docentes, es tratar de que el niño se disperse, distraiga la mente,
también remitiendo al DS para que él pueda lograr algo más a fondo, hacerle sentir bien, hacerle sentir que él no es el culpable y de alguna forma tener un tratamiento psicológico para que el niño supere estas secuelas. Tenemos la ruta en caso de delito sexual. Como primer punto tenemos la ropa de la víctima. En la ropa de la víctima, esto es una evidencia muy importante. Para esto, la ropa de la víctima tenemos que guardarlo en una funda plástica, no tiene que ser manipulada, no tiene que ser lavada, es una evidencia. Como segundo paso tenemos el aseo, no debe bañarse, no debe asearse las partes íntimas, ya que de esa forma sabremos si el niño fue violentado sexualmente. La valoración médica. En la valoración médica muchas de las veces cometemos el error de llevar a un niño a, digamos, a un médico particular y este mismo no es válido. La valoración médica solo es válido dentro del Ministerio de Salud Pública. Si el médico valora que este ha sido una violación y que el niño ha sido abusado sexualmente, pues con esto se procede a la denuncia y la denuncia se la remite en la Fiscalía General del Estado. Ahí es donde se tiene que ir a poner esta denuncia. Entonces, de la anterior ponencia, lo que nos ha dejado muy en claro es que nosotros a nivel educativo lo que podemos hacer es orientar al padre de familia, ayudar al niño psicológicamente y a superar este dolor que él ha tenido. Los derechos vulnerados en el ámbito familiar, la importancia de la formación para prevención, detención y primer abordaje de situaciones de maltrato por la doctora Mariela Vereda. Ella nos habla de las violaciones en la pandemia que se han incrementado porque la mayoría de estas violaciones han sido dentro de la familia, han sido intrafamiliar. Entonces, se han incrementado, se ha podido evidenciar desde las redes sociales que se han subido videos donde los niños están siendo fotografiados, violados e incluso han sido expuestos en varias páginas de pornografía infantil. La familia como una burbuja. Muchas de las veces creemos que necesitamos tenerlos a los niños en una burbuja y que nada los tope, que nada les haga daño, pero muchas de las veces la burbuja no es buena. Es necesario salir a la parte exterior porque si la familia no es personas que ayuden, si no está ahí el agresor, es necesario salir, practicar. En este caso tenemos la educación online, donde podemos hablar con la maestra de esta situación. También tenemos los derechos vulnerados desde la familia, es decir, al niño se le comienza a excluir. Por ejemplo, en las actividades diarias de la casa, los niños tienen este apego de querer ayudar, de querer ayudar a la familia y simplemente nosotros le hacemos un lado rechazándoles de que ellos no pueden, de que no está bien y desde ahí los derechos se van vulnerando. También nos habla de la ley 18.214. Esta ley es la que cuida la integridad del niño y la penalización de castigos. Y como un factor de riesgo tenemos la vulnerabilidad de la familia, que hablábamos de la economía, disfunción familiar, familias monoparentales y entre otros. Y dentro del ámbito educativo que nos da la doctora, es que nosotros como docentes podemos sembrar algo ahí. Tal vez los niños nos vean a nosotros como una solución, como desahogarnos, y no solo los niños, sino hasta los padres de familia, porque
a pesar de todo, nosotros seguimos formando personas. Entonces, muchas de las veces una mamá tan solo necesita una palabra de aliento para ayudar a su hijo y nosotros lo podemos hacer. Entonces, es muy importante esquematizar esto de que como docentes estamos abiertos para dialogar, para, para escuchar, más no para intervenir, porque ese no es nuestro caso. Las adversidades y posibilidades en esta nueva etapa de trabajo desarrollada por la ONG Creersi. Moderadora licenciada Clelia Azaverí. La licenciada Clelia nos platica sobre la pandemia, sobre la etapa de la pandemia. Esa etapa de la pandemia ha sido una etapa de cansancio emocional, de cansancio físico. Es una adversidad que no pensábamos que lo íbamos a tener y que no lo estamos sobrellevando de una manera adecuada, hablamos emocionalmente. Las adversidades sociales, dentro de las adversidades sociales tenemos lo que es que ya no podemos hablar con una persona directamente, sino tan solo tecnológica. Y muchas de las veces esto también hace que nos sintamos mal porque no hay esa relación emocional, no hay un abrazo de consuelo, pero tal vez por llamada lo podemos un poco disminuir esta falta de afecto. Nuevas oportunidades. La pandemia también puede traer nuevas oportunidades para los niños, no solo para los niños, sino también para los adultos, de tener nuevas metas, de centrarnos un poco más allá, de cambiar nuestro estilo de vida. Dentro de las adversidades tenemos a las víctimas que han sido esto por abuso sexual, familiar, en donde es muy difícil salir de esto, porque volvemos a lo mismo, no hay este apoyo, no hay un apoyo emocional y lamentablemente durante esta pandemia los licenciados han tenido que recortar el tiempo donde ellos les daban a sus alumnos. Entonces, no es lo mismo pasar las 7 horas diarias con ellos, que ya sabemos cómo son su comportamiento, incluso vemos a los papás que está pasando por ahí, si tienen un vínculo con los niños, simplemente ahora solo se ve 2 horas al día en lo que es la jornada, entonces uno no puede visualizar muy bien de qué está pasando con este niño. Principalmente estas víctimas no se conectan a clases, entonces es muy difícil ayudar. Es una adversidad que se presentó durante la pandemia. Tenemos la educación online, en donde la educación online no hay una preparación, no hubo una preparación antes, donde digamos, como profesores ya digamos tenemos estos recursos didácticos y de tal forma podemos ayudar a los niños de tal manera. No hubo esto, los profesores trataron de adaptarse con lo primero que tenían para poder ayudar a sus estudiantes. Tenemos el trabajo ha sido estresante y complicado dentro de los padres de familia y esto mismo lleva a cabo que no pueden poner tanta atención al niño como antes. Tal vez, digamos, antes se trabajaba presencialmente, pero si un trabajo era hasta las 8 de la noche, este trabajo se acababa 8 de la noche. Sin embargo, ahora el trabajo dura hasta más tiempo. Es decir, como es online, las personas siguen trabajando, siguen con esto de que no, pero ya acabó esto y no le ponen atención al niño. Entonces, ya no es como antes hasta las 8 de la noche y luego, sino ahora hasta se prolonga más del tiempo. Tenemos el tratamiento psicológico,
Dentro de los tratamientos psicológicos han incrementado mucho los niños con depresión, ansiedad, no solo por lo de la pandemia, sino porque algunos han sido víctimas de esto. Formación de padres. Debería haber esta ayuda a los hijos, no solo emocionalmente, sino educacional, porque, como vuelvo y repito, no ha habido una preparación, una incomodidad. Esto es lo que más afectaba, digamos, había familias que se veían solo lapsos del día y de pronto tenían que aprender a convivir juntos. Esto implica también el problema de estudios, el problema de desahogamiento, por el cual hubo un caso muy particular donde decían que una adolescente a veces ya llamaba a sus amigos y tenía que esconderse debajo de la cama para que sus hermanos no lo escuchen. Tal vez se sentía triste, se sentía mal, entonces toda esta incomodidad ha sido un poco difícil. Entonces, dentro de lo anterior mencionado, en la parte educacional, podemos decir que el hecho de que el niño salga, de que el niño esté en sus clases, así como digo, aunque sea 2 horas al día, eso hace que el niño se sienta mejor. Entonces, ayudamos tanto psicológicamente como intelectualmente, a pesar de que no hay los recursos necesarios, se ha tratado de solventar esta educación online. Como siguiente punto tenemos la cosmovisión del delito de abuso sexual infantil de la Fiscalía de Género de la Providencia de Santo Domingo de los Áchilas, con la moderadora de la doctora Irma Bosques. Bueno, ya nos hablaba mucho de la normativa constitucional legal, porque muchas de las veces como docentes no sabemos de estas normativas, no sabemos cómo ayudar, simplemente vemos a un niño y decimos queremos ayudarlo, pero ¿en base a qué? Salvaguardándonos en qué, justificándonos en que sí, el niño ha sido violado. Eso hablamos también en el artículo 68, donde el abuso sexual ya aparece como definición. Pero aparte de esto, ¿cómo más puedo hacer que esta denuncia tenga más peso? Entonces, hablaba del artículo 11. El artículo 11 es donde estos derechos tienen que ser respetados por los siguientes principios. Tenemos los principios en el numeral 6. En el numeral 6 tenemos que los derechos son derechos irrenunciables, indivisibles e interdependientes y de igual jerarquía. Cuando hablamos de esto es que, digamos, yo no quiero vivir y no tengo derecho a la vida. No, es irrenunciable, es decir, que el niño tiene derechos y tenemos que salvaguardar sus derechos, su integridad. Entonces, bajo estos principios, no se puede vulnerar los derechos. Tenemos el artículo, el numeral 8, perdón, donde nos habla que el Estado garantiza el pleno reconocimiento y ejercicio de estos derechos, es decir, el Estado va a salvaguardar la integridad del niño, entonces que no nos dé miedo poner una denuncia o decir no nos van a hacer caso, porque el Estado garantiza esto. Tenemos por último el numeral 9, donde dice que el Estado hace respetar los derechos de la Constitución. Entonces, cuando el Estado hace respetar estos derechos, también hablamos de que hay una pena penalizada, es decir, con años de cárcel, para el agresor que ha violentado la integridad del niño. Dentro de la normativa constitucional legal, también tenemos el artículo 66 que nos habla el reconocer y garantizar a las personas. Tenemos el derecho a la integridad, que se rige por el numeral número 3, que es la integridad física, psíquica, moral y sexual. Como anteriormente mencionamos, la violencia no es justificable, así que se garantiza la integridad física, psíquica, moral y sexual. Hablamos también que la persona que violenta al niño, el agresor en este caso, manipula tanto al niño y daña psicológicamente que también esto entra en juego, también esto
entra dentro de la denuncia, dependiendo de cómo está el niño. Tenemos el siguiente numeral, que es una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias. Es decir, a pesar de todo, él va a salvaguardar esta integridad, pero nosotros tenemos que alzar la voz y decir lo que está pasando. Tenemos el derecho de las personas y grupo de atención prioritario, es decir, personas que son vulnerables. En este caso puede ser económicamente como psicológicamente. Esto nos explica en el artículo 35. Por último, tenemos el artículo 44, donde nos habla que se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. Dentro de todo esto, en la Fiscalía se realiza lo que es la investigación del entorno de la víctima. Hablamos lo que es familia, institucionalmente, socialmente, en el caso que sea un barrio, porque muchas de las veces el agresor puede ser un vecino, entonces se investiga todo este entorno. Aquí entra mucho lo que es el papel de docente también, porque lo principal que hacen es preguntarnos cómo le ve a usted al niño, el niño, cómo está su comportamiento, ha tenido cambios extremos de esto, qué es lo que está pasando. Entonces, es muy importante que nosotros como docentes tengamos un seguimiento de cada niño y no hablamos un seguimiento de tener, de tener a raya todo, de ser una persona impávida contra el dolor, sino de saber de que, bueno, yo por el niño hice esto. Yo le vi al niño triste, yo traté de hablar con él, yo le escuché, yo pasé este informe al DS, como anteriormente hablábamos, dentro de rutas y protocolos. Entonces, es muy importante que como docente se realice esto. Tenemos los signos físicos, donde dentro de la fiscalía no es evaluado si hay golpes, lesiones. Estas lesiones también pueden ser lesiones en sus partes íntimas. Entonces se evalúa estos signos psicológicos. Los signos psicológicos es donde vemos si el niño qué tan afectado está después de la violación que ha sufrido o violencia que ha sufrido. En este caso, cada persona reacciona diferente, cualquier persona estaría afectada, pero unos de manera diferente. Niños tal vez pueden tener depresión, otros solo ansiedad, otros solo aislamiento, y es muy importante diagnosticar con rapidez estos signos para que posteriormente no se convierta en un suicidio. Dentro de todo esto, de lo que anterior mencionamos, nosotros en la parte educacional, lo que podemos hacer es prestar atención al niño, escuchar, ayudar y colaborar con la fiscalía. También se puede presentar la denuncia para que quede con más peso sobre esto y olvidarnos de los mitos de que nuestra denuncia no va a valer. Por último, tenemos el cuento, la poesía y la metáfora como medio de prevención y soporte emocional en las víctimas de violencia infantil post-pandemia, con el moderador, el doctor Lewin Alfaro. Dentro de esto, nos habla de cómo podemos ayudar a la víctima a través del cuento, la poesía y la metáfora. Como sabemos, el cuento son historias que tienen como objetivo simplificar conceptos abstractos. La poesía es una expresión artística de la belleza por medio de la palabra, y la metáfora es la analogía o asociación de elementos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar esto al niño que ha sufrido o ha sido víctima de abuso sexual? Hacer que el niño se distraiga, que el niño comience a salir de esa burbuja tóxica que le tiene atormentado y que comience a ver otro estilo de vida, comience a superar sus miedos, sus fobias. Para esto hacemos uso de estos tres recursos, que es el cuento, la poesía y la metáfora. Y como medio de prevención podemos relacionar las cosas dentro, digamos, de este método que es la metáfora, donde
ayudemos al niño a que tenga cuidado. Como sabemos, podemos relacionar dos cosas. En este caso, le podemos decir que sus partes íntimas no se tocan porque es como un vidrio, que si lo tocan se queda sucio. Entonces, haciendo este tipo de énfasis, podemos ayudar al niño a que tenga cuidado, siempre y cuando no caigamos en la revictimización, seamos muy cuidadosos con lo que decimos de una manera adecuada como docentes. Tenemos las técnicas psicológicas, que una de las principales y de las más importantes es hablar de los problemas en tiempo pasado. Entonces, si nos encontramos con una víctima, no podemos decirle en un tiempo presente, porque a ella le va a doler, va a traer esos recuerdos de que yo fui agredida de tal forma. Entonces tenemos que hablarle en tiempo pasado, diciéndole, eh, si eso te pasó. O sea, por ejemplo, digamos, es que yo me siento mal porque se, porque, no que sé, yo qué sé, mi papá me golpea. Entonces, está bien, todo va a mejorar porque tu papá te golpeaba, ya no lo va a volver a hacer. Entonces, la víctima, al rato que le decimos, me golpeaba, entonces ya no lo va a hacer y se comienza a sentirse bien. Pero como hablamos anteriormente, o sea, no es importante en que yo quiera ayudar a la víctima después del proceso, sino durante el proceso también. Entonces, yo ayudo a la víctima de esta manera psicológica, pero también ayudo a la víctima poniendo la parte legal para que esta persona ya no la haga nada. Tenemos el efecto también, el efecto Pigmalión. Este efecto ayuda mucho en lo que queremos alcanzar de niño. Es decir, eh, tratando de poner una imagen de lo que queremos que sea el niño. Entonces, por ejemplo, si el niño eh, quiere superar esto, tenemos que ponerle una percepción positiva. Entonces, por ejemplo, eh, hablaríamos con el niño, en este caso, de una manera haciéndole que se sienta bien. Entonces, decir, por ejemplo, si nosotros encontramos el cuarto de este niño desarreglado, le podemos decir, pero ¿qué pasa contigo? Si tú eres muy ordenado, entonces él queda esto de, sí, yo soy bien ordenado. Entonces, de igual manera, cuando existe un abuso, decirle, pero si tú eres una persona muy feliz, lo que pasó ya no importa. Entonces, es muy importante manejar estas dos técnicas, la técnica de hablar en tiempo pasado y el efecto Pigmalión. Este ejercicio inconsciente es como última técnica, es más para los padres de familia, que es cuando eh, una hora, una hora después de que el niño se duerma, eh, podemos hablar con el niño, es decir, conversándole, no, tú eres una persona súper importante, eres una persona súper útil y cosas así muy bonitas. Entonces todo esto se va metiendo en el inconsciente y ayuda también a la autoestima. Pero por otro lado, también podemos hacerlo una hora antes de que él se despierte. Es decir, si yo sé que él se despierta todos los días a las 7 de la mañana, yo desde las 6 de la mañana le voy a comenzar a hablar para que esto se comience a originar en el inconsciente y de tal manera yo le pueda ayudar a superar la violación o el abuso sexual que ha sufrido. Como último, globalizando todo, nos queda por decir que a nivel educativo y como rol de docente, lo principal es guardar la integridad del niño, tener muy en cuenta lo que son rutas y protocolos si queremos ayudarlo y también trabajando en conjunto lo que nosotros somos como docentes, DC, fiscalía y sobre todo con la familia si necesita este apoyo. Muchas gracias.